A través del correo electrónico un hermano me pregunta por qué no se pide por los exorcistas y no se pide por las víctimas de posesión diabólica en la misa durante las peticiones, considerando que este es un tema gravísimo y muy serio y que efectivamente nuestros exorcistas nombrados para ese puesto solamente con la autoridad del obispo, no el que se declara exorcista, no el que se vuelve famoso en los medios siendo exorcista, el que es nombrado por el obispo para realizar esa actividad directamente. Estos exorcistas son unos verdaderos héroes de la fe, sobre todo cuando en muchas ocasiones hemos hablado de cómo ellos son desbordados actualmente por la cantidad de casos de posesión o de infestación o de presión, las distintas formas de acción del demonio, de las cuales nosotros sabemos la posesión es la peor, ¿no? Pero este hermano dice si existe alguna norma litúrgica o canónica que impida que se rece por estos hermanos. No, hermano, no existe ninguna norma. Y es más, aunque no lo creas, la iglesia reza por ellos y la reza los domingos habitualmente. Ten en cuenta que la oración de la iglesia, la oración más potente de la iglesia, es el mismo sacrificio de la misa. Y si tú prestas atención a lo que se dice en la misa, te vas a dar cuenta que se pide constantemente por todos los fieles, que se pide por los fieles que sufren, que se pide por los que peregrinan en esta tierra, que se pide para que todos alcancen el cielo, para que todos participemos de la cena final. Y eso pasa a pesar de que los católicos no prestamos atención. Y yo les hago este desafío, hermanitos. Miren, cuando acabe la homilía y comience la presentación de dones, después de que hemos rezado el credo, viene las peticiones, que eso es lo que le preocupa al hermano, que en las peticiones no se piden por estas personas, y él tiene razón. Yo no recuerdo, puede haber pasado, pero no recuerdo mis tantos años de ir a misa haber escuchado que efectivamente alguien pide por las personas acosadas por el demonio o por los exorcistas. Eso es verdad. Pero, hermanos, normalmente nosotros nos pasamos dormidos o distraídos cuando el sacerdote está rezando la plegaria eucarística. O sea, cuando vienen todas las oraciones que anticipan la consagración y que luego siguen a la consagración. La gente no presta atención solamente a tomad y comed, que esto es mi cuerpo. No le escucha. Y se los digo porque recientemente estuve, como no estuve en mi parroquia, recientemente estuve en una iglesia muy grande, muy bonita, con una buena participación de fieles, pero el desfile de personas que salen a ir al baño, a llevar un niñito al baño. Y ojo, obviamente a un niñito hay que llevarlo al baño, yo no critico eso, pero un niñito no necesita ir 3 veces al baño. Si ese niñito necesita 3 veces al baño, tiene una infección grave y hay que llevarla al médico, ¿no? El niñito se aburre y le dice al papá, y el papá, en vez de enseñarle que hay que escuchar la misa, el papá sale, se demora lo que se demora y regresa. Y en consecuencia, con buena intención, se pierde buena parte de la misa. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fórmula romana, ¿no? Hay una parte específica en que el sacerdote hace o debería hacer una pausa donde dice, acuérdate, Señor, de tus hijos. Y cuando hace esa pausa, mucha gente cree que el sacerdote está pidiendo por los difuntos, por la pausa, ¿no? Por el silencio. No, hermano. Esa pausa es para que tú insertes en la misa todos tus pedidos personales, incluyendo los exorcistas, incluyendo todas las cosas que a ti te preocupan. Pedir por la iglesia y pedir por aquellos que están siendo acosados por el demonio y pedir por aquellos que están defendiendo al demonio, por los misioneros, por los mártires, esa es una cuestión que está inserta en la oración de la misa. La oración de los fieles es un momento importante, es una parte donde pedimos,
pero eso ni remotamente agota cuáles son las peticiones que el sacerdote está elevando por el pueblo. Entonces, creer que en la iglesia no se reza por tal o por cual es no entender qué cosa es el sacrificio eucarístico. El sacrificio eucarístico es por toda la iglesia. Y recuerden ustedes que es por toda la iglesia militante, es decir, la que está acá, y por todos los que militan, incluyendo exorcistas, incluyendo misioneros, incluyendo apóstoles, incluyendo padres de familia, incluyendo enfermos, incluyendo discapacitados, incluyendo moribundos. Es por toda la iglesia militante. Y luego, nosotros tenemos la pausa posterior a la comunión, donde se pide por los fieles difuntos, por aquellos que ya han partido a tu presencia. Hay varias fórmulas que se utilizan para decir los fieles difuntos. Pero hermanos, si no prestan atención, no van a participar de esa oración. O sea, la misa hay que seguirla, las cosas que dicen. Y uno dice, no, pero es que siempre dicen lo mismo. Pero, o sea, esa no es una excusa para nada. Es obvio que siempre dicen lo mismo. Si el sacerdote no varía las fórmulas eucarísticas, porque existen 4 para los domingos y el sacerdote podría variar, la mayoría de los sacerdotes utilizan la fórmula más corta, pero así es como es. Tanto me gustaría a mí que fueran educando a los fieles en las distintas fórmulas, especialmente cuando utilizan la fórmula romana en fiestas especiales, ¿no? Para que la gente escuche y preste atención y participe de la oración. Si tú no te has sumado a la oración de la misa, tu presencia es simplemente la del curioso, la del estadio. Tú podrás gritar, oye, qué bien lo que está sucediendo, pero no eres parte del partido. Y los fieles estamos invitados a ser parte del partido, para estar en el partido, para formar parte de ese grupo y para alabar a Dios en la oración más suprema, noble y digna que existe, que es la oración ofrecida en el sacrificio de la misa, ¿no? Al mismo tiempo, tienes 2 opciones más. Recuerda que tú puedes llevar tus propias intenciones a misa, y si a ti te preocupa el caso de los exorcistas, los puedes presentar en misa. Hay varias pausas, por ejemplo, cuando el sacerdote termina la oración colecta en el altar, ¿no es cierto? Y dice, oremos, ¿no? Y hace un silencio. Esa es una parte en la que tú puedes insertar y poner sobre el altar todas tus intenciones, ¿no? Y si tú dices, no, es que el sacerdote dice, oremos y comienza la oración inmediatamente, no hace la pausa. Bueno, pero eso, Dios no es un Dios fariseo, pues no te dice, ya, o sea, como no presentaste tus intenciones en la pausa, no valen. No. Estás presentándolas durante la Santa Eucaristía, orando por esas cosas que te preocupan y que te interesan, ofreciendo el sacrificio más alto y más grande que pueda haber. Entonces, puedes rezar por lo que quieras, la Iglesia está ofreciendo por toda la Santa Madre Iglesia, por toda, cualquier papel, cualquier función, cualquier forma de vida que te imagines de una persona que pertenece a la iglesia está siendo elevada en ese sacrificio de la misa y en cada sacrificio de la misa. Ahora, mira, si tú tienes una preocupación especial o crees que es un momento catequético particular, proponle al sacerdote o proponle a quien se encarga de las peticiones cada tanto introducir una petición para oremos por los exorcistas y por todos aquellos a quienes los exorcistas sirven para que se vean liberados de la acción del demonio. Perfectamente puedes presentar tu petición. Algunos la recibirán, otros no la recibirán, pero las peticiones, por si acaso, no forman parte rígida de la norma de la iglesia, y por eso que las peticiones varían, y por eso que las peticiones a veces se adaptan a circunstancias concretas. Pedimos por un terremoto, pedimos por las víctimas de tal sitio. Las peticiones se pueden armar, mejor dicho, se arman, se preparan. Entonces tú con toda libertad ve y propon, mira, quiero proponer esta intención. Y lo que te sugiero es que la redactes, ¿no? Como yo te he sugerido ahora verbalmente, que la redactes, ¿no?
Y que no digas, oye, deberíamos pedir por esto, oye, deberíamos pedir por el otro, porque, o sea, la gente que trabaja en la parroquia fuera de los sacerdotes suele ser gente voluntaria o con un pago muy modesto, es la realidad de nuestras parroquias. Entonces, si quieres hacer algo, no hay nada mejor hecho que lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, te sugiero que presentes tu propia sugerencia y la verás incluida, pero quiero que sepas que este tema y cualquier otro que te preocupa, están siendo profundamente presentados en cada sacrificio de la misa, y lo verás si es que acompañas la Santa Misa escuchando atentamente a lo que se dice. Que tengas un buen día.